a ir iniciando entonces la grabación. Bueno, buenas noches aquí con todos: Cintia, Diego, Lorena, Marianela, Marta, Olger, Orlando, Oswaldo, Rosy, Rubén, Samuel, Simeón. Listo. Bueno, vamos a ir trabajando lo que tenemos pendiente para hoy. Vamos a ver. Creo que ya se ve la presentación, ¿no? Sí, señor. Listo. Listo. Vamos a ver. Aquí. Ok. Ok, listo. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl y vamos a dar paso aquí a la actividad de comentar, ¿sí? De manera, digamos, general, algunos aspectos que uno puede ir teniendo en cuenta al momento de construir ítems, y que no es una tarea realmente fácil. Construir ítems es una tarea que lleva bastante tiempo, y lleva bastante tiempo porque justamente necesitamos leer bastante, necesitamos, digamos, tratar de cubrir lo máximo que podamos los constructos que de alguna manera intentamos medir con esos ítems. Y por supuesto también hay algunos errores muy comunes. También vamos a mirar algunas sugerencias que en los distintos textos uno puede ir encontrando, y sobre todo para el uso en la parte de investigación. Bien, entonces es un poco lo que vamos a ir comentando el día de hoy. Como ustedes saben, en las ciencias sociales pues uno usa instrumentos documentales, generalmente instrumentos que están basados en, digamos, en encuestas, si se le quiere, cuestionarios, inventarios, escalas, ¿bien? Entonces, de alguna manera uno intenta capturar algún rasgo, algún atributo, algún constructo latente, algún dominio, ¿verdad? Para estudiarlo y también ver cómo de repente esos rasgos se relacionan con otras variables, porque esa siempre va a ser la idea, ¿no? No solamente mirar de repente qué pasa con la ansiedad, sino también cómo la ansiedad se relaciona o no se relaciona con otras variables. Eso también es, digamos, el objetivo que uno busca en estos tipos de estudios, porque generalmente los estudios pues sí pueden ser descriptivos, pero quizá la naturaleza, la realidad no es una sola variable que está en juego, ¿no? Es multidimensional, multifactorial, es compleja. Entonces, quizás quedarse en un solo elemento es como cubrir una pequeña parte. Entonces, por eso es que también es necesario ir mirando cómo esto se va relacionando con otras cosas. Hay que notar algo muy importante aquí, y es que nosotros vamos a obtener lógicamente datos a partir de nuestros instrumentos, porque esa es la idea, ¿no? Obtener datos, obtener información, pero esa información nosotros podemos encontrar que los profesionales, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, los docentes, administradores, en fin, pueden usar esos datos para algo, para caracterizar, para seleccionar, para diagnosticar, para hacer una intervención, para la prosecución escolar. ¿Listo? Entonces, esos datos nos sirven o tienen un uso, una aplicabilidad, pero también hay investigadores, ¿verdad?, que lo hacen. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué diferencia entonces está entre este profesional y este investigador? Porque el investigador realmente centra su atención en lo que comentábamos hace un momento: evaluar las propiedades de ese instrumento, construir los ítems, ver cómo esos ítems, ver cómo ese constructo, esas variables se relacionan con otras. Pero fíjense que hay un matiz diferenciador. Y por supuesto, esto es muy importante: los instrumentos no toman decisiones por su cuenta. Es decir,
lo que hemos comentado ya en algunos otros espacios como estos, y es que cuando tú le haces evidencia de validez, tú no lo haces al instrumento como tal, tú lo haces es a las puntuaciones que obtienes con esos instrumentos, ¿bien? Porque tú no validas, entre comillas, el instrumento, tú lo que haces es darle evidencias de validez. Ya sabemos que existen 5 tipos de evidencia de validez, ¿no? Según los estándares de APA, y entonces básicamente lo que tú haces es mirar hasta qué punto en el contexto bajo el cual tú has construido ese instrumento va funcionando bien, va discriminando, ¿verdad? Esos ítems, esos constructos y esas, por supuesto, las relaciones que tú estableces, ¿no? No vamos a caer mucho en cuestiones de definiciones y demás, pero por ejemplo, a veces los cuestionarios, las escalas, los inventarios como que se manejan de manera indistinta. Y, a ver, por aquí alguien, ok, se manejan de manera indistinta, pero realmente hay algunos rasgos por allí que lo diferencian, ¿bien? Nuevamente, no existe un consenso en torno a esto, pero es un poco lo que uno va observando. Por ejemplo, un cuestionario. ¿A qué uno generalmente le llama un cuestionario? Bueno, a ese tipo de preguntas que son independientes, preguntas directamente, ¿no? O sea, ¿qué edad? ¿Qué opinión tiene? ¿Sí? O sea, unas preguntas que lo que van a permitir es caracterizar a esa persona que está respondiendo. Generalmente es eso, ¿no? Preguntas de caracterización o preguntas segmentadoras o variables sociodemográficas. Bien, y algo que tienen en común estas preguntas es que no todas responden a una misma cosa. La edad, el sexo, en fin, la religión, el grupo étnico, es decir, todas ellas tú las analizas de manera separada. Claro, que tú de repente luego la muestra la divides según el grupo etario, bueno, eso ya es otra historia. Pero en sí, esas variables, analizarlas simultáneamente no dicen nada. Realmente no tienen una relevancia. ¿Por qué? Porque están diseñadas de manera independiente. Ahora, nosotros podemos encontrar escalas. Y sí, también son cuestionamientos. Hay unas preguntas que se hacen. Nosotros le llamamos ítems, o se le suele llamar ítems. Pero, si ustedes observan, lo que hace el cuestionario no es similar a lo que hace una escala. ¿Por qué? Porque en una escala tú estás midiendo un mismo rasgo, un mismo dominio, un mismo atributo. ¿Bien? Por ejemplo, como hablábamos hace rato de la ansiedad, el autoconcepto, la disposición a nuevas experiencias. Entonces tú haces una serie de preguntas donde todas tienen algo en común, que ese constructo que los está reflejando. ¿Bien? Y que también se les suelen llamar, en lugar de preguntas, afirmaciones, aseveraciones, proposiciones, y que guardan una lógica con ese formato de escala tipo Likert. Entonces, no siempre tú vas a preguntar en relación con, por ejemplo, la estadística es útil para tal cosa. Entonces, bueno, la gente te puede decir nunca, pero de repente, ¿cuánto te gusta la estadística? Mucho, nada, bastante. ¿O qué tanto estudias para el examen de estadística? Casi nunca, siempre, a veces. En fin, ese tipo de ítems, de alguna manera, guardan una relación entre sí y tienen un formato más o menos homogéneo. Ahora, los inventarios, fíjese un poco la diferencia, ¿no? Tiene un uso más profesional, lo que estábamos hablando hace un momento, digamos, para clasificar, ¿verdad? Para determinar características y a partir de ello hacer una evaluación. ¿Bien? De repente con la escala tú no buscas eso, tú buscas de repente ver cuánto tiene la persona de ese rasgo que estás midiendo. Pero ya un inventario, primero
que también es un instrumento, pero ese instrumento tiene ya muchas propiedades psicométricas garantizadas, o sea, un buen funcionamiento. De repente en una escala, en un cuestionario, quizá esa exigencia es un poco más laxa, más flexible, pero ya en un inventario, no. Ya en un inventario, tú por ejemplo puedes tener puntos de corte que te permiten justamente clasificar. Y no todas las escalas contienen esa característica, o no en todas las escalas se evalúa o se llega a ese nivel. ¿Bien? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo decíamos hace un momento, fíjense, los investigadores pueden usar los datos que provienen de ese instrumento para una finalidad, y los profesionales o la práctica institucional y profesional la pueden usar también para otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la investigación, se utilizan justamente para evaluar esas propiedades, esas métricas que de alguna manera van dando evidencia de validez de esos constructos, validez discriminante, convergente, las consistencias, ¿bien? También busca relacionar esas puntuaciones busca la relación entre esas puntuaciones con otras variables. ¿Y todo ello para qué? Para aumentar el conocimiento en relación con ese constructo. Porque el instrumento no nace por sí solo. El instrumento o en el instrumento subyace una intencionalidad cognitiva, digamos, ¿no? Que es conocer algo. Y ese algo está vinculado generalmente a un constructo. ¿Bien? Bueno, y justamente eso es lo que hace que las disciplinas de las ciencias sociales, conductuales, o sea, psicología, en fin, vaya generando, aumentando ese conocimiento de estas mediciones. Ahora, en la práctica institucional, observen, evaluar para tomar decisiones, lógicamente, por ejemplo, para, digamos, ingresar a una universidad, a una escuela, al diagnosticar, para una terapia, para hacer correcciones en caso de que sea necesario. Pero fíjense algo importante aquí, basado en evidencia empírica. Y a su vez, miren lo que dice aquí, que anteriormente no lo tenía, es que de alguna manera esos instrumentos tengan diversas fuentes de evidencia de validez. Por eso es que a veces nosotros decimos que con el alfa de Cronbach, que la gente generalmente lo asocia, y con únicamente la validez de que el experto te diga que todo está bien, con solo eso no es necesario. Si ustedes miran un instrumento que permite clasificar algún tipo de trastorno, ¿verdad? Se van a dar cuenta de toda la evidencia que hay, y que el juicio de experto es una parte muy pequeña. Sí es importante, claro que sí, pero es una fuente. Entonces, no es que con esa fuente es suficiente, no. El experto, el alfa, ok, es una condición, como se dice por allí, una condición necesaria, pero no suficiente. Bien, ahora, ¿cuándo es suficiente? Bueno, mientras más es mejor, pero claro, mientras más es mejor, se traduce a que ese instrumento tenga un historial, y para que el instrumento tenga un historial, ¿qué debe suceder? Que se haya usado, que se haya calibrado, que se haya corregido. Bien, entonces por eso es que nosotros podemos tener instrumentos como la escala de Maslow, por ejemplo, que va funcionando bien. ¿Por qué? Bueno, por toda la acumulación de evidencia. Entonces nos permite hacer algunas clasificaciones. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y por supuesto, también hay unos estándares, ¿sí?, que nos permiten, digamos, o nos dan unas directrices de cómo aplicar estos instrumentos de forma óptima, ¿bien? Y noten que cuando uno revisa este documento, en la parte profesional hay un énfasis muy importante de esas buenas prácticas. En cambio, en el uso en investigación,
pues estas directrices son un poquito más lapsas, ¿no? Más flexibles, porque justamente tú no vas a seleccionar, es decir, las personas no van a tener un efecto a partir de lo que tú hagas, de la decisión que tú hagas o que tú tomes a partir de la puntuación. En cambio, cuando es un uso profesional, ahí es mucho más delicado. Entonces los estándares pues nos van sugiriendo cosas, ¿bien? De buenas prácticas. Esos estándares son estos que están aquí. Ahorita, un momentico, pues, estos que están aquí. Y aquí hay otros estándares también, ¿no? Aquí hay otros estándares que nos van, digamos, sugiriendo cosas, sobre todo cuando uno hace un uso profesional, un uso clínico de estos instrumentos, ¿no? Ok, eso por ahí. Otra cosa que es importante destacar aquí y que hay que tener muy claro es lo siguiente. Nosotros podemos conseguir instrumentos de ejecución máxima o instrumentos que permiten medir conductas típicas. ¿En qué se diferencian esos dos tipos de instrumentos? Porque es importante, al momento de que tú vas a construir un instrumento, definir qué es lo que quieres hacer. Y qué es lo que quieres hacer va muy de la mano con si es un instrumento que está apuntando a medir los límites de la capacidad de los evaluados, es decir, tratar de capturar lo que saben o lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque esos son variables cognitivas. Las pruebas de actitud académica, las pruebas de rendimiento, de habilidad, donde tú le pones tareas y ellos deben activar una serie de conocimientos que han adquirido para poder dar respuesta a eso. Bien, entonces por eso decimos que es de ejecución máxima y generalmente se le suele llamar dominio a eso, ¿sí? El dominio. Ahora, nosotros también podemos tener un instrumento que apunte a conductas típicas, es decir, mirar conductas habituales que hacen las personas en un contexto, en unas circunstancias determinadas, y esas preguntas, o ítem también le podemos llamar, son no cognitivas. ¿Por qué? Porque generalmente están basadas en las opiniones, en las creencias, en las actitudes, en las percepciones. Es decir, ahí no hay respuestas correctas ni incorrectas. La persona no tiene que activar un conocimiento, digamos, bastante consolidado, por decirlo de alguna manera, para responder. Básicamente, con su experiencia en relación con el fenómeno, puede opinar, digamos. Y a eso, pues nosotros generalmente le llamamos constructo, rasgo o atributo. ¿Bien? Y justamente lo que vamos a ir comentando de aquí en adelante, pues nos vamos a centrar es en esos ítems que nos permiten medir conductas típicas. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar un instrumento o construir ítems de un instrumento de ejecución máxima, eso es brutal. Eso es mucho más difícil. Lleva mucho más tiempo. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que porque sea difícil no lo podamos hacer, ¿no? Sino que también en la mayoría de investigaciones, ¿verdad? Generalmente, ¿qué observa uno? Que básicamente se trabaja con escalas, por ejemplo, de formato Likert, ¿sí? Que es lo más usual, lo más común. Ya, por ejemplo, gente en el área de psicología propiamente, de esa área determinada, puede abarcar esos instrumentos de ejecución máxima, bueno, porque es más de un interés, ¿listo? Pero, como les digo, por cuestión, digamos, de lo que se va viendo, vamos a trabajarlo de la parte de conducta típica. Esto es importante, porque ya lo decíamos hace un momento, el ítem no aparece solo, el ítem es un reflejo de algo, igual la dimensión, igual el indicador. Entonces, si yo no tengo claro el constructo, pues difícilmente voy a poder aproximarme a él. Por ejemplo, cuando uno quiere medir una distancia, yo creo que así nosotros no tengamos formación académica alguna, de repente la experiencia nos dice que el termómetro no es lo más adecuado, ¿no?
Entonces, fíjense que ahí no es necesario filosofar o reflexionar mucho, porque ya son de alguna manera conceptos, ¿cómo se pudiera decir? Conceptos unánimes, ¿no? Que ya están plenamente definidos aquí en cualquier parte del mundo. Pero el constructo, como por ejemplo el estrés académico, ¿verdad? Pues no queda tan claro, ¿no? No hay un instrumento que se te venga rápido a la mente que te permita medir eso. De repente tú dices, no, sí, hay estos instrumentos que he visto en la investigación, pero uno pregunta, ¿hasta qué punto ese instrumento está recogiendo el máximo espectro del constructo? Para ello, pues hay que definirlo, o hay que ver cómo ha sido definido ese constructo. Y es uno de los errores que muchas veces se comete cuando se usa instrumentos que ya han sido usados por otras personas en otras investigaciones. No importa si ese instrumento tiene evidencias, bueno, en todos lados, no interesa. La cuestión es que ese constructo haya sido definido, primero, con las características que tú intentas medir, y segundo, en el contexto al cual tú lo vas a aplicar. Porque puede ser un instrumento que funcione bien, pero de repente en personas adultas, pero tú te lo llevas a los niños, es probable que no funcione bien. Entonces, por mucha evidencia que tenga, él funciona en un contexto determinado o ha funcionado en un contexto determinado. Eso no hace que para usted también va a funcionar de la misma manera. Eso hay que tener mucho cuidado, a diferencia, como decíamos hace un momento, de la distancia, ¿no? O sea, que la distancia, la velocidad, la gravedad, o sea, son cosas que no necesitas tú, ¿verdad?, buscar mucho. Con un instrumento que te permita capturar, un instrumento mecánico, digital, analógico, no sé, lo puedes medir rápidamente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con estas conductas típicas, allí hay algunas, ¿no? Dependencia al alcohol. Tal vez el hecho de que una persona beba por una celebración y se embriague, ¿verdad? No quiere decir que sea dependiente del alcohol, ¿no? O que ya va a caer en un proceso de delirium tremens, una cosa de esas. No precisamente. Entonces, por el simple hecho de esa conducta, yo no puedo caracterizarlo, porque tendría que mirar otros aspectos. Lo mismo la cohesión social, el desgaste emocional, la actitud, la espiritualidad, la empatía, la ansiedad, la angustia, el orgullo. Todas esas cosas, de alguna manera, no sabemos que no se pueden medir directamente. Como eso no se puede medir directamente, de alguna manera, en ciencias sociales nosotros le llamamos constructo, variables latentes, algo que está ahí y que necesitamos poderlo inferir a partir de un comportamiento que se manifiesta o se observa. Claro, y tampoco es que tú te vas a poner detrás de la persona como un evaluador, ¿no? Con un checklist, ¿no? ¿Cuántas veces toma? No, porque eso sería un trabajo también bastante costoso. Demandaría una logística importante y muchas veces no disponemos de eso. Entonces quizá con facilitar algunos ítems que de alguna manera me permita medir ese desgaste emocional, esa cohesión social, ese neuroticismo, la empatía, no sé, ¿verdad? Entonces yo puedo de alguna manera inferir qué tanto está ese constructo en los participantes, en los encuestados. Entonces, otra cosa muy importante, el constructo de alguna manera es una abstracción, sí es verdad, es una variable hipotetizada, es una variable muy teórica porque es un concepto. Por ejemplo, la dependencia al alcohol, puede ser que tú consigas diversas definiciones, diversos modelos, diversas dimensiones, diversos instrumentos, así como para cualquiera de las que están ahí. Bien, tú lo puedes conseguir. La cuestión es en que tú puedas establecer una correspondencia
entre eso que está disponible en la literatura con lo que tú pretendes. O también puede ser que no exista y te toque construirlo desde cero, porque también es posible, ¿no?, que eso suceda. Y por supuesto, a partir de los ítems, que de alguna manera es ese conjunto de conductas, tú vas a poder aproximarte a él. Te vas a aproximar. Y fíjese que aquí dice conductas que se relacionan entre sí. Recuerde lo que habíamos hablado un poco, la diferenciación entre cuestionario e escala. ¿Qué habíamos dicho de la escala? Que la escala va a tener o va a estar compuesta por una serie de ítems o una serie de preguntas donde todas van a estar relacionadas entre sí. Pero ¿en relación con qué están relacionadas? ¿O cuál es la base bajo la cual ellas están relacionadas? Ese constructo que de alguna manera tú estás definiendo para que ellas sean un reflejo de él. ¿Bien? Y aquí está. Un constructo representa lo que es común a través de esos comportamientos observados. ¿Sí? Como lo hemos dicho en algunas oportunidades, de repente, ¿cómo evalúas tú el amor de padre? Quiero decir, no tiene nada que ver mamá, papá, ¿no? El amor de padre, ¿no? Entonces, claro, de repente tú no agarras al padre y miras a ver si fue que le compró el mejor regalo o le compra las mejores botas. De repente eso es una pequeña parte, ¿no? De repente eso es una pequeña parte. Pero hay otros elementos que a ti te permiten inferir ese comportamiento, ese constructo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando redactamos una serie de ítems. ¿Bien? Por ejemplo, asisto a las reuniones del colegio de mi hijo. Digamos, estoy atento a los grupos de WhatsApp a los que pertenece. No sé, ¿no? Un ejemplo. Le ayudo con las tareas. Busco que tenga espacios de entretenimiento, digamos, busco que tenga su alimentación, su salud, no sé. Todos esos ítems, de alguna manera, te están indicando o te pueden indicar de que hay algo presente ahí. ¿Listo? Y eso le podemos llamar, no sé, responsabilidad de padre, amor de padre, en fin, lo que fuere. ¿Bien? Y ojo con esto. Esto es muy importante, muchachos. Esto es importantísimo. Un constructo es solo una aproximación teórica. ¿Bien? Porque generalmente tú el constructo no lo logras evaluar en toda su magnitud, en todo su espectro. La definición que tú haces es simplemente una delimitación. ¿Bien? Es una manera de mirar esa realidad, de mirar ese fenómeno. Por eso les decía que cuando tú miras dependencia al alcohol, felicidad, extraversión, cualquiera de ellas, puedes conseguir conceptos distintos. ¿Están mal? No, son aproximaciones. A diferencia de cuando tú evalúas, por ejemplo, lo que es la distancia, lo que es la velocidad, lo que es la aceleración. O sea, ahí no hay medias tintas. Ahí no es que esto es una aproximación, ya hay unas definiciones consensuadas, digamos. ¿Listo? Son muy importantes. Lo otro, igual, un ítem solo proporciona un aspecto de ese constructo que tú estás definiendo. Por ejemplo, aquí a veces viene la situación cuando te dicen, para evaluar un constructo, o se puede evaluar un constructo con un único ítem. Yo creo que no. Yo creo que no, por el simple hecho de lo complejo que es, por ejemplo, evaluar la comprensión lectora. Imagínese usted evaluar la comprensión lectora con un solo ítem. ¿Bien? Entonces, tampoco
quiere decir que el ítem no funcione, solo que el ítem quizás va a capturar algo muy, muy, muy pequeño. Pero si tú haces más ítems, más ítems, más ítems, y que por supuesto cada ítem sea distinto entre sí, porque si no vas a tener redundancia de información y estás perdiendo el tiempo, ¿listo? Entonces, a medida que tú vas haciendo más ítems, pues vas capturando más variabilidad de ese constructo, por ejemplo, comprensión lectora, como quiera que se defina. ¿Está bien? Otra cosa, asimismo, un ítem no puede considerarse una medida perfecta del constructo. Es decir, uno no puede decir que un ítem está libre de error. Realmente, pues no es así. No es así. Se supone que si el ítem está bien construido, sí, de alguna manera te va a permitir capturar la información o una parte de la información. Pero resulta que ese ítem no se responde por sí solo. Resulta que ese ítem lo va a responder una persona que siente, padece, digamos, que tiene frustraciones, que tiene emociones, que tiene alegrías, que tiene experiencias, que tiene creencias, que tiene un montón de problemas también. Entonces, el ítem sí puede estar muy bien redactado, muy bien configurado, muy bien calibrado, pero también van a existir aspectos externos. Cuando tú suministras este instrumento a las personas y ellos lo completan. Por ejemplo, puede ser una cuestión muy característica, y es cuando las personas no están acostumbradas o no están familiarizadas con las encuestas o las escalas tipo Likert. ¿Bien? Entonces tú de repente le pones 7 opciones y tal vez la gente no sabe matizar esos distintos cuantificadores. También puede ser, digamos, la disposición en ese momento que tenga la persona para llenar esa encuesta, para hacerte ese favor. De repente puede estar apurado, de repente tiene un problema familiar en ese momento y comienza a llenar ese instrumento, los ítems, de manera azarosa, sin prestar atención a lo que se le está preguntando. Entonces, ahí ya no quiere decir que el ítem está mal, sino que, bueno, también hay unos factores que tú tienes que considerar y que obviamente hacen que ese ítem no sea una medición perfecta. A diferencia como cuando tú mides una distancia, ¿no? Por ejemplo, a no ser que el instrumento esté malo, pero bueno, ya eso es cosa tuya, porque tenías que tener cuidado con eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, que hacemos una aproximación al constructo, que el ítem, si está bien redactado, y mientras más ítem tengamos, mejor aproximación vamos a tener al constructo, pero siempre vamos a tener un error asociado que no va a pertenecer al ítem, sino que va a pertenecer a otras cosas que están fuera de ese ítem. ¿Bien? Ojo, partiendo de que el ítem está bien escrito, ¿no? Está bien formulado en función de lo que se está buscando medir. Entonces, ¿cómo medir un constructo? ¿No? ¿Cómo medir un constructo? Definir y medirlo, pues sabemos que no es lo mismo, ¿no? Definir el constructo y medirlo no es lo mismo. Para poder definirlo, nosotros tenemos que mirar el concepto teórico y digamos, la caracterización que nosotros queramos hacer con él. Pues eso depende de qué, de la revisión teórica que nosotros tengamos. Por eso le decía hace un momento que esto de constructo no es, sí, la ansiedad y tal, y ya se acabó, 2, 3, 4 ítems y ya pregunto y listo. No, tú tienes que de alguna manera no hacerte experto en el constructo, pero sí conocer bastante sobre él, sí averiguar, investigar bastante sobre él, porque es lo que en definitiva te va a permitir poder construir buenos ítems. A veces la gente dice, no, pero es que no sé ahora qué ítem, ya definí todo, pero no tengo ni idea qué ítem voy a escribir. Lógicamente porque realmente no está entendiendo, no está comprendiendo el constructo, o como dicen por ahí, no se está, ¿cómo se llama? No se está
vinculando con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Otra cosa que aquí es fundamental, porque a veces yo puedo decir, bueno, la ansiedad, y tengo una super definición muy mega elaborada. Ahora la pregunta también es, ¿qué comportamientos observables, qué manifestaciones, ¿verdad?, yo puedo determinar, o con qué comportamientos, con qué manifestaciones yo puedo determinar la presencia de ese constructo? Eso también es muy importante, que uno a la par se tenga que ir cuestionando o preguntando. Está bien lo de la definición, pero también qué comportamientos me hacen a mí pensar de la presencia de ese constructo. Bien, y eso de alguna manera es lo que nosotros necesitamos para poder medirlo, esa correspondencia entre esa definición y entre esos comportamientos que de alguna manera me van a indicar que son un reflejo del constructo que yo estoy tratando de medir. Es lo que nosotros llamamos operativizar el constructo, hacerlo medible. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplito muy sencillo. Suponte que tú estás interesado en la agresión escolar. Claro, para poder definir, primero tienes que identificar cuáles son esos comportamientos en ese contexto escolar que podemos considerar agresión. ¿Listo? Entonces, eso hay que mirarlo. No porque, digamos, le dio un empujón, porque le dio un abrazo fuerte. No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Lógicamente, yo no soy experto, pero para de alguna manera conocer el funcionamiento, pues yo tengo que revisar la literatura, mirar los aspectos empíricos que se han desarrollado en torno a esto, qué elementos pueden haber que me permitan indicar la presencia o no de este comportamiento. Porque luego que yo identifico, fíjense esto, muchachos, luego que yo identifico algunos aspectos que me permitan dar cuenta de esa agresión escolar, yo debería diseñar un plan para obtener muestras. Pero miren lo que decimos aquí, muestras, no personas, ítems. Ítems. ¿Y por qué? Por lo que decíamos hace un momento, el constructo es todo un universo. La agresión escolar es todo un universo, ¿verdad? Y de ella, yo todo el espectro no lo voy a poder evaluar. No lo voy a poder evaluar. Entonces, yo lo que voy a tomar es una muestra. ¿Y qué es la muestra? Esos pequeños ítems. ¿Pero qué son esos pequeños ítems? O esa cantidad de ítems que yo redacte. ¿Qué son? Comportamientos que se supone son un reflejo de ese constructo. ¿Bien? Que en este caso es un comportamiento agresivo. Y por supuesto, tú tienes que registrar eso, ¿no? Tienes que, ya sea que observes el comportamiento y anotes, o ya sea que le suministres un instrumento para que ellos lo completen, ¿no? Ya eso es pues decisión de cada quien, y cada quien mirará cuál es más favorable según las condiciones, ¿no? Y según el tiempo, según todo lo que tenga que estar allí presente. Y eso es importante entonces para medir el constructo, para poder construir los ítems. Entonces noten que los ítems es algo ya al final, ¿no? Hay personas que a veces hacen el proceso al revés, y me ha pasado, ¿no? Que dicen, mira Raúl, tengo este poco de ítem, ahora vamos a ver cómo lo relaciono, cómo hago que aparezca tal cosa. Entonces uno le dice, bueno, ok, podemos hacer un análisis factorial exploratorio, que es una de las técnicas que generalmente uno hace, pero uno le dice, ay, ¿cuál es el constructo macro? ¿O cuál es la estructura teórica que hay detrás de todos estos ítems? No, bueno, yo estaba aquí, estaba allá, entonces comienzan a tirar para todos lados, y obviamente, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrar ahí? Basura. ¿Listo? Tan sencillo como eso. ¿No sirve? Al menos para eso que quiere hacer. Servirá para otra cosa, pero para esto
no va a servir. ¿Por qué? Bueno, porque esos ítems tal vez estaban apuntando para cosas distintas. Y muchas veces también me ha sucedido que uno hace un análisis factorial exploratorio y resulta que uno consigue unas cosas todas extrañas, pero no es que la técnica falle, sino quien diseñó el instrumento, quien redactó estos ítems, pues lo hizo no prestando atención, muy descuidadamente redactó y pensó que con tener 300 ítems, 40, 80, mientras más ítems mejor. No, mientras más ítems mal construidos, pues lo que sigue es replicando el mismo error, ¿no? Es como, yo no sé si ustedes han visto un meme muy bonito por ahí, que aparece, dice que aumenté el tamaño de la muestra a 400 y el alfa de Cronbach me sigue dando negativo, ¿no? Hay un meme por ahí. Entonces, claro, es que el problema no es el tamaño de muestra, eso no tiene nada que ver. El problema es en la construcción, cómo tú diseñaste esos ítems. Ese es el problema, porque la estadística no hace milagro, ¿no? Esa ya es una frase que yo suelo usar. La gente ve la estadística como la solución a los problemas. La estadística es una herramienta, no te va a hacer milagros. Eso es importante. Y aquí otra cosa muy importante, muchachos. Así como hace rato yo les marqué un rectángulo arriba, aquí, de cuidado. Esto también tienen que tener mucho cuidado. Porque en en las conversaciones que uno escucha por ahí de manera informal, en fin, se suele decir, no, bueno, este instrumento es válido, funciona, como si eso ya estuviera listo, ¿no? Y resulta que no, que ese instrumento, ¿sí? De alguna manera, que tú diseñaste bien, le encontraste algunas evidencias de validez, en fin, realmente no es una cuestión universal. No es una cuestión universal. Tampoco es para todos que se va a poder aplicar. Tiene usos específicos, tiene un contexto específico, tiene una población específica. Bien, eso también es fundamental. Y sobre todo cuando nosotros estamos reportando nuestros resultados, ¿no? A veces uno dice, bueno, trata como de ampliar el hallazgo, ¿no? Y hay que ser muy cautelosos, hay que tener en cuenta que siempre los instrumentos van a tener limitaciones. Y lógicamente, una manera de ir superando esas limitaciones, pues es mejorando, calibrando, probando el instrumento, replicando, pero con una sola, digamos, con un solo lanzamiento, eso no lo podemos generalizar, no podemos llegar a ese punto, hay que ser muy cuidadosos. Otro aspecto importante, un instrumento a partir de los ítems permite muestrear, lo que decíamos hace un momento, muestrear ese constructo, aproximarnos a él. ¿Por qué? Pues porque también vamos a dejar muchas cosas por fuera de ese constructo que no lo estamos midiendo, que no lo vamos a poder medir. Pues generalmente, ¿por qué? Pues por la limitación de los ítems. Por la limitación de los ítems. Porque tal vez por muchos ítems que tú hagas, no vas a poder abarcar digamos, todo el constructo. Pero es que también aquí hay un tema, y es que ahorita, eso quizás era antes que la gente de repente te llenaba 200 preguntas. De repente ahorita que tú pasas un instrumento con 30, ya la persona, a no ser que tú le estés pagando, ¿no? Hay investigaciones donde ponen, ¿no? Se les pagó $5, no sé cuánto, a cada participante para que colaborara con el llenado del instrumento. Entonces de repente, digamos, hay un incentivo para que lo haga, ¿no? Bueno, puede durar 15 minutos, 20 minutos llenando, ¿no? Te di $10. Bueno, de repente la gente, ok, me estoy ganando $10, lo voy a hacer bien, ¿listo? De repente, pero imagínate que tú vas a necesitar 400, multiplica eso, ¿cuánto? ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por supuesto con las limitaciones propias de la medición que estás haciendo. Esto es un esquemita también que
yo siempre suelo usar, sobre todo, ¿por qué? Porque de alguna manera hemos hablado de los constructos, hemos hablado de los ítems, pero claro, necesitamos explorarlo. Lógicamente cada uno de ustedes, según su área, tendrá un constructo o varios constructos de interés. ¿Y qué es lo más seguro que han hecho o que de repente piensan hacer? Pues puede ser que estén en un proceso de investigación, de su tesis, de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es explorarlo. ¿Y cómo lo exploras tú? Leyendo mucho, pero no leyendo de manera dispersa, leyendo exclusivamente de ese constructo, porque ese es tu foco. Ya luego tú quieres mirar cómo se relaciona con otro, bueno, ya tú lo vas haciendo, pero en principio necesitas tratar de entender ese constructo base, su estructura, para poder medirlo. Como hemos dicho, en ciencias sociales, si tú no defines, no puedes medir, porque puedes caer en la trampa de medir mucho y no medir nada a la vez. ¿Listo? Como cuando tú haces muchos ítems, 30 ítems, pero eso no sirve para nada porque están midiendo cosas distintas. O sencillamente todos están midiendo una misma cosa, entonces hay una redundancia de información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la revisión de la literatura siempre es importante. Por ejemplo, tú puedes encontrar, como ya hemos venido hablando, constructos bien elaborados, más o menos consensuados, donde ya hay ciertos instrumentos que casi que son, como dicen por ahí, un tiro al piso, casi que como anillo al dedo. Tú lo usas y listo. No te pones a estar inventando o de repente a estar creando otros ítems, tal vez no, porque con eso es suficiente. Obviamente tú haces la correspondencia de cómo tú estás abordando el constructo y de cómo ese instrumento también lo está abordando y ves que haya allí una correspondencia clara, ¿no? No es que lo voy a usar porque está listo, no. ¿Qué pasa con mi contexto? ¿Qué pasa con mi población? ¿Qué pasa con la caracterización que yo he hecho de mi constructo? ¿Se adapta? ¿No se adapta? ¿Será que las dimensiones tienen congruencia? ¿No tienen congruencia? De esto se trata. Miren que construir ítems es una cuestión extremadamente teórica. Y si tú haces bien este trabajo, pues ya las propiedades psicométricas, porque una cosa es que tú digas que redactaste bien el ítem, otra cosa es que el experto te diga que no, está bien, mira, eso está listo. Y cuando tú te vas a la realidad, te llevas un montón de cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también. Por ejemplo, tú puedes también tener un instrumento, digamos, que más o menos ha ido funcionando, de repente no tiene evidencias tan sólidas, pero bueno, está allí, que hay varias definiciones, hay varios abordajes de ese constructo, tú también lo puedes ir viendo. Incluso tú también puedes decir, bueno, me voy a traer un proceso de adaptación, voy a usar un instrumento de tal lado, pero lo voy a aplicar en este contexto y le voy a aplicar algunas propiedades que donde fue diseñado pues no se la aplicaron. Eso también tú lo puedes hacer, ¿verdad? Pero fíjense, de alguna manera ya hay una base teórica, más o menos avanzada, pero también tú puedes encontrar sencillamente que no hay como que nada, ni siquiera un instrumento mal hecho, ni siquiera un instrumento con preguntas de sí y no. ¿Listo? Entonces, claro, aquí el trabajo es mucho más cuesta arriba, requiere mucho más tiempo, de repente, a nivel doctoral, esto sería un buen aporte, interesantísimo. Aquí hay todo un desarrollo. El hecho de que no exista, hay un vacío de conocimiento. Entonces, evaluar, el construir el constructo, darle una definición al constructo, darle unas dimensiones, darle unos ítems, evaluar sus propiedades, eso es un tremendo aporte. Yo he visto tesis doctorales que hacen eso, ¿no? Y, o sea, no es que eso no sea tema de tesis o tema de un artículo también, pero obviamente, imagínese cuánto puede llevar usted de tiempo para publicar un artículo
donde no haya ningún instrumento tal vez y a ti te toque desde cero. De repente lo más factible es que tú no quemes toda la investigación en un artículo, sino tú empiezas con propiedades preliminares. ¿Bien? Entonces, como hacen a veces en las tesis, ¿no? En las tesis, ¿qué hacen? Tienen una tesis. Yo he visto eso en España con mucha regularidad. Hay gente que tiene su tesis y le saca 30 artículos a la tesis, ¿no? 30 artículos. O en un artículo hablan de, no sé, de una revisión sistemática. En el otro hablan de la cuestión, no sé, teórica. En otro de otra cosa, en otro de otra cosa, en otro de otra cosa. Y así van y sacan 10, 15 artículos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto es un trabajo mucho más amplio. Requiere de mucho más trabajo, de mucho más tiempo. A diferencia de los dos primeros, ¿verdad? De este y de este, pues que de alguna manera ya tú tienes un arranque. Ya tú tienes unas bases donde quizá vas a ir mucho más rápido. Y por supuesto, ahí hay ítems incluidos, ¿no? Aquí te toca que construir los ítems desde cero. Claro, también puede ser que tú de repente hagas unas especies de adaptaciones, pero nuevamente, para tú darte cuenta de eso, para tú poder inferir eso, necesitas leer muchísimo. Primero, leer muchísimo para poder decir con cierta confianza, mira, no hay nada vinculado a esto. Para poder tú hacer esa aseveración, necesitas un trabajo de revisión brutal. ¿Bien? Entonces, claro, a medida que tú has revisado todo eso, pues tú también has hecho una especie de arqueo. No es que como hay personas que llegan y leen 300 artículos y, ok, los leyeron, pero no lograban conectar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo una revisión, yo voy conectando diversos elementos que tal vez en ese momento no me van a servir, pero sé que para luego los voy a poder usar y sé dónde ubicarlos. Entonces, de repente, también hay personas que leen 30, 80 artículos, pero después tienen que volverlos a leer porque no lograron sacar aspectos relevantes que después les permitía, no sé, les permite desarrollar un discurso, les permite conectar algunas ideas, les permite, o sea, eso hay que hacerlo, ¿no? No leer los 80 artículos independientes, sino ir viendo cómo todo eso también va guardando relación. Y bueno, es una manera, y este es una, ¿cómo se llama? Una figura que yo últimamente he usado porque es bastante interesante. Sobre todo lo que hablábamos hace un momento de poder, digamos, aterrizar esa variable abstracta, esa variable teórica que es el constructo que está por allá en el Olimpo, cómo bajarlo a la Tierra. ¿Listo? Para poder medirla. Lo que hablábamos hace un momento de operativizar el constructo. ¿Qué aspectos de esa definición conceptual yo puedo ir desprendiendo que me permitan o que me sugieran comportamientos, variables observables que me ayuden a aproximarme a ese constructo? Eso es una operacionalización, como cuando nosotros lo vemos en la tesis, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver en las tesis, ¿qué es lo que se presenta ahí? Se presenta lo que sea, ¿no? No sé, el rendimiento académico se midió con esta variable y listo. Y estos fueron los resultados, este fue el objetivo, no sé, y se acabó. Pero tú vas al marco teórico, donde se supone debe estar desagregado, desarrollado toda esa síntesis que hizo en ese cuadrito, y muchas veces no se ve por ningún lado. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto realmente estás aproximándote a ese constructo si no has explicitado lo que quieres medir?
Claro, hay gente que te dice, no, mira, es que yo voy a usar una escala Likert. O sea, esa es la herramienta. Esa es la herramienta, está bien. Pero ¿qué va a contener esa herramienta? Todo el desarrollo teórico se supone que tú lo vas a condensar de manera, obviamente, digamos, que pueda ser medible en el instrumento. ¿Bien? O sea, eso hay que tener también mucho cuidado, porque si no, no vamos a poder redactar buenos ítems. No vamos a poder redactar buenos ítems para medir esos constructos. ¿Bien? Hay algunas recomendaciones generales y que ya hemos también discutido o hemos comentado en este par de minutos. Una es, ¿por qué tú vas a construir ese instrumento? O sea, esos ítems. ¿Para qué? ¿Listo? ¿O por qué? Noten que existen varias razones, pero puede ser porque no hay un instrumento para eso, para medir eso que tú estás buscando medir, ese constructo. Puede ser que sí hay instrumentos, pero carecen de propiedades psicométricas aceptables. Nosotros vemos muchos instrumentos, pero no todos son igual de confiables. No todos nos inspiran la misma confianza. ¿Bien? Entonces, no, porque es que le aplicó el alfa. Ya sabemos que eso no es suficiente. El alfa realmente no te dice mayor cosa. ¿Bien? Entonces, también puede ser que hay un instrumento que de repente le falta algunas dimensiones relevantes para ti en el contexto que tú estás evaluando. Entonces, tal vez tú agarras, como lo decíamos hace un momento, y haces una adaptación, incluyendo una nueva dimensión. ¿Listo? Por ejemplo, hace poco veíamos un instrumento que tenía que ver con unas cuestiones de, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. A ver, ¿cómo es que es? Especies de traumas, ¿no? En adolescentes. Y esta persona quería llevar ese instrumento a unos niños, pero a unos niños menores a 6 años, quería evaluar. Pero hay unas dimensiones que en el plano adolescente no se consideran porque no son relevantes. Por tanto, ese instrumento pues no las tiene. Pero en el plano de los niños, ¿verdad?, es relevante evaluarla, medirla, para configurar o abarcar más ese espectro que se estaba midiendo. Entonces hay que incorporarla. Entonces también esa puede ser una razón. ¿Listo? O también puede ser que el instrumento pues ya no funcione en el contexto actual, ¿no? Porque las sociedades, las personas, las cosas van cambiando, ¿no? Entonces de repente hay instrumentos que tal vez se van descontinuando. Entonces puede ser que nuevamente tú detectas eso, pero ¿dónde lo detectas? En la revisión teórica. Ahí es donde y a partir de ahí es donde tú justificas o te permite justificar por qué lo estás haciendo. Otro aspecto es informar el contexto y el uso. ¿Para qué lo vas a usar? Si lo vas a usar es nada más para evaluar sus propiedades o para clasificar, para diagnosticar, tienes que decirlo. Y obviamente el contexto, ¿no? El grupo etario, todas esas características hay que manifestarlas. También ya dijimos lo del constructo, definir el constructo de una manera operativa para poder evaluar también si es que es un constructo unidimensional, por ejemplo, que tiene una sola dimensión, o multidimensional, que tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que identificar. Lo otro, fíjese que está aquí, es que esa definición permite justamente delimitar y poder evaluar con claridad qué comportamientos son más representativos para darle esa mirada empírica al instrumento.
Y bueno, la revisión exhaustiva es relevante y también la consulta a expertos. Sobre todo la consulta a expertos, nosotros aquí también la habíamos destacado. Fíjense, cuando hay poca información, ¿no? Cuando hay poca información. Ojo, cuando hablamos de expertos, no es esa connotación academicista, ¿no? Porque de repente una persona que trabaja la tierra es un experto, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no hay que pensar el experto como alguien de la academia únicamente. No, depende. Aquí, por ejemplo, si tú estás diciendo, bueno, voy a ver por qué las mujeres prefieren parir con una, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman a las mujeres que ayudan a parir? Partera. Una partera. Muy bien, gracias. Cuando de repente hay personas en otros lugares, no sé, pero todavía lo hay, ¿no? Que prefieren que una partera le ayude, le asista el parto en lugar de un hospital. Pero claro, tú de repente dices, no, pero es que hay un hospital. Bueno, sí, pero esa es tu creencia, esas son tus expectativas, no sé. En cambio, con ellos es distinto. Entonces, de repente, esa partera te puede dar más información de por qué las mujeres consideran tal cosa. Y ella es una experta ahí. Puede no ser médico, pero es una experta en lo que está haciendo. ¿Bien? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque no todo está en los libros. También la experiencia te ayuda. ¿Bien? Ok, eso por ahí. Lo otro, lo de la construcción de los ítems, ya también lo hemos venido hablando. Son la materia prima. Porque si el instrumento está compuesto, ¿de qué? De ítems. Y los ítems no sirven para nada, pues tus definiciones, todo ese background, todo ese anclaje teórico tampoco sirve como que para nada, ¿no? Porque aparentemente no está dando buena materia prima. Entonces, claro, de repente te dicen, no, es que yo sí soy bueno para redactar, para leer y eso, pero para construir ítems no. Eso es mentiras. Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Porque a medida que tú vas, ¿cómo se llama? Involucrándote, las cosas van fluyendo, ¿no? Porque esto no es una cuestión muchas veces de creatividad. Aquí tú no tienes que ser creativo. Aquí tú lo que tienes que es ir mirando las correspondencias entre las cosas. Otra cuestión. Bueno, sí, si eso está mal, pues ahí no hay brujería que valga, ¿no? Y por supuesto, las inferencias que tú hagas con esas puntuaciones, como ya lo habíamos dicho hace un momento, pues tampoco sirven para nada, ¿no? De repente, si tú estás evaluando cuestiones de matemática básica de ¿cómo se llama? Las operaciones básicas, y de repente se pone a meterle a los carajitos ¿cómo se llama? Producto notable, suma de cuadrados, pero eso no son operaciones básicas. O de repente hace puro suma, tampoco, ¿no? Ahí está evaluando de manera muy básica el constructo. Entonces, de alguna manera, todo eso tiene que ir, digamos, entrelazado. Otra cosa, cuando tú haces ítems, y esto es importante, miren el nombre miren este nombre. Cuando uno construye ítems que no tienen nada que ver con el constructo, pues lo primero que nos está diciendo es que no tenemos ni idea, no estamos ubicados, estamos desorbitados. Realmente tú vas a capturar una información, porque claro, como yo le digo a la gente, mira, tú le puedes poner lo que sea y la gente te va a responder, pero ¿sabes qué pasa? Esa varianza que tú estás capturando no sirve para nada, porque es una varianza irrelevante. Eso es lo que aporta los ítems que no sirven o que están mal redactados o que nada tienen que ver con lo que tú estás evaluando, lo que estás midiendo. Sí, te va a responder la gente, pero con cosas inservibles. ¿Bien? Y por supuesto, resulta perjudicial. Entonces, aquí, un muestreo erróneo del constructo. ¿Qué es un muestreo del constructo?
pues la cantidad de ítems que tú vas haciendo para aproximarte a él, ¿no? Entonces, también eso, digamos, tiene que ver mucho con la manera en cómo tú estás definiendo el constructo. Y esos ítems, pues deben tener una representatividad, relevancia, claridad, comprensibilidad. O sea, que la persona que lea el ítem, pues lo entienda, que ese ítem no sea ambiguo, no sea tendencioso, que no tenga palabras rebuscadas, ¿sí? Que no esté altamente verbalizado, que sea muy claro, muy conciso, muy directo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a tener un buen dato, nos va a permitir capturar una varianza relevante. Cuando uno construye un ítem, uno puede, digamos, tener varios cuantificadores. ¿Listo? Varios cuantificadores para medir esto. Cuando uno habla de escalas Likert, pues sí, se le suele asociar con las escalas de actitudes. Y las escalas de actitudes, pues uno lo mide con escalas de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Pero también tú puedes hacer la configuración para escalas de frecuencia, de importancia, de evaluación, ¿sí? De impacto, de cantidad, ¿listo? Donde tú haces una serie de cuantificadores que te permiten ir capturando esa conducta típica. Fíjense que también hay una especie, no sé si lo han visto, pero de esos dibujitos, ¿no? Unas escalas de repente más a los niños, ¿no? Tú le pones unas caritas y que ellos expresen el sentimiento en relación con algo. ¿Qué te hace sentir, no sé, cuando tu maestra te enseña cómo? Entonces el niño pues marcará ahí algo. Por ejemplo, este que está aquí, yo le hice un capture hace tiempo ya en internet. Fíjese que en un artículo que yo estaba leyendo, ahí de esos artículos que uno lee, así como cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacer crecer el cabello con sábila, por ejemplo, ¿no? Digamos, entonces claro, luego el artículo te pone, ¿cómo te pareció, no? Entonces te da no solo el texto, sino también te da una carita. Ahorita que volvimos a la época icónica, ¿no? Pues ya la gente no te escribe hola, buenos días, sino te mandas un emoticón. Entonces, quizás está más identificado con eso, pero, en fin, son cosas que uno puede, digamos, asociar. Y fíjense que para los niños, por ejemplo, de repente, ustedes notan que se manejan mucho los emoticones, emoji, todas esas cosas. Bueno, de repente uno puede buscar estas figuritas que son más comunes y que transmiten ciertas emociones o que los niños la asocian con ciertas emociones y uno puede a partir de ahí configurar una caracterización de los niños. ¿Por qué? Porque quizás es mucho más fácil, tal vez una información mucho más relevante vas a obtener que poner a estarle poniéndolos a leer, ¿no? Porque es mucho más complicado. Fíjense que son opciones que hay allí. Algunos aspectos relevantes al momento de construir este tipo de escalas. Hay muchos, ¿no? Pero fíjense que lo del lenguaje claro, pues es una constante. Evitar la ambigüedad. Esto también es muy importante. Yo lo he visto por ahí. Que te dicen... me gusta correr y caminar. Claro, de repente no así directamente, pero sí te ponen dos cosas en una. Hay que tener cuidado con eso. Siempre redactar una misma idea. Si tú quieres dos, pues redacta dos ítems. Pero en un ítem redacta una sola idea clara. ¿Bien? Fíjense, cuestiones cortas, puntuales. Yo a veces veo que hay instrumentos que te ponen 3, 4 líneas. Yo honestamente, cuando veo eso, no, ya me desenfoco y miro para abajo y tengo que contestar 30 más de esas. No. ¿Se dan cuenta?
De repente, si me estuvieran pagando, pues yo tal vez soy más generoso en la revisión, por decirlo de alguna manera. Somos seres humanos, necesitamos una motivación, tan sencillo como eso. Entonces, de repente, si yo veo cosas más cortas, muy puntuales, de repente, digamos, mi actitud hacia la colaboración es mejor. Y ok, lo hago de manera más... Y esto es importante, ¿no? Y sobre todo, de repente, cuando tú no tienes la presión de responder. Por ejemplo, en la universidad, con los niños en bachillerato, los otros niños en las escuelas, ellos no sienten ninguna repercusión de porque lo llenen bien o lo llenen mal, a diferencia de repente cuando tú estás aplicando para un trabajo. Ahí sí, tú le prestas atención a lo que estás, porque si no, como puedes tener preguntas que te invaliden, entonces tienes que ser cuidadoso. Por eso le digo que uno tiene que entender el contexto. Sí, está bien, cualquier instrumento parte de la premisa de que la persona está llenando honestamente, con todo el amor del mundo y toda la paciencia. Pero sabemos que eso no es así. Hay que tener mucho cuidado y frases cortas, muy puntuales, así. Evitar el fenómeno de la deseabilidad social. Esto también, ¿no? A veces por hacer el ítem lo más sencillo posible, caemos en cosas como que, por ejemplo, te dice, vamos a ver, ¿tú crees que si a alguien le preguntan, suponte que yo soy cocainómano, suponte, y entonces me preguntan, consumir cocaína, no sé qué cosa, ¿qué te voy a decir yo? Pues que no. ¿Por qué? Pues porque hay una penalización implícita a la respuesta. Entonces ya hay respuestas deseables. Ya hay una tendenciosidad. ¿Debemos cuidar el medio ambiente? Pues todo el mundo te va a decir que sí. ¿Qué vas a obtener? Toda la respuesta que tú vas a obtener es invarianza irrelevante. O sea, ese ítem no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si tú estás evaluando entre una escala del 1 al 5 y todos se van al efecto techo o piso, todos para el 5 o todos para el 1, eso no sirve para nada. Es tan extremo como cuando tú haces un examen en tu universidad, tu escuela, donde sea, si eres profesor, y todos aprueban. Eso no sirvió para nada. Todos reprueban. Eso tampoco sirvió para nada. Porque el instrumento debe permitir capturar a los participantes en todo el espectro. ¿Bien? Entonces, como les digo, ese fenómeno de la deseabilidad social en los ítems hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a perder la inversión de tiempo y de todo lo demás si tienes ítems de esa característica, ¿no? Donde ya sabemos que implícitamente hay una respuesta deseable. Ok, otra cosa, ¿no? También se habla, por ejemplo, de 4, 5, 7, que si números impares de respuesta, números pares. Bueno, lo que uno va viendo en la práctica es que es usual la escala de 5, ¿no? Pero también la de 7. Los de 3, las escalas estas de 3, digamos, no es muy usual por lo que dice aquí. No ayuda a discriminar el ítem. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, la gente tiende a posicionarse en el valor central, es decir, donde no hay una opinión al respecto. Es neutro. Claro, no quiere decir que una palabra neutro no tenga relevancia, pero depende del contexto. Por ejemplo, si tú estás en la escuela, universidad, no sé, y quieres hablar de las prácticas de los docentes, entonces tú le dices a los estudiantes o a quien le pongas allí, le dices, los docentes, no sé, dan espacio para la retroalimentación después de un examen.
¿no? Suponte. Entonces, claro, la respuesta intermedia, ¿tú crees que tiene sentido? Ahora, miren este contexto. Suponte que tú estás hablando una cuestión de la homofobia, ¿no? Suponte que el tema que está ahorita por todos lados, ¿no? Homofobia. Entonces, bueno, entonces te dicen, ¿tú estás de acuerdo con la unión de personas del mismo sexo? O sea, ahí la opción neutro debe ser una opción. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me da igual, a mí eso no me interesa, no sé, yo no tengo nada que ver ahí, no, me da igual. Ahí está bien, tiene sentido, en ese contexto está bien. Pero por ejemplo, como les digo, en otro contexto, donde la persona tiene que fijar una posición, ¿sí? Por ejemplo, un consumidor, tú consumes un producto, ubicarte en una zona de confort ahí, digamos, eso no tiene sentido. Eso es un participante perdido, ¿me entiendes? Esa respuesta es perdida. Bien, usar preguntas de control. Mira, esto es brutal. ¿Saben por qué? Porque esto que está aquí, de alguna manera ayuda a esto. Por ejemplo, a veces uno parte de la premisa también de que las personas completan el instrumento por completarlo, ¿verdad? Entonces tú puedes, por ejemplo, colocar, no sé, haces unas 5 preguntas y le colocas una pregunta como que diga, en esta pregunta no marque ninguna de las casillas. Si tú encuentras que alguien marcó una casilla, es porque esa persona estaba desorientada. ¿Me entiendes? O sea, lo que quiere decir que lo que has capturado de información que puso a disposición para tu trabajo, realmente como que son respuestas descuidadas, ¿no? Como que son respuestas descuidadas. Porque la persona no le está prestando atención a lo que está completando. Entonces fíjense que, claro, tú del 100% lo vas a poder controlar, pero si hay pequeños trucos, hay pequeñas cosas que tú puedes hacer para ir depurando un poquito más esto que te van suministrando las personas, ¿no? Y aquí hay 2 cosas un poco finales que pueden generar problemas en las puntuaciones. Es algo que se llama el sesgo de aquiescencia, que es eso de que las personas tienden a estar de acuerdo con todo, ¿no? De acuerdo o en desacuerdo. Sin importar lo que diga el ítem. Yo estoy de acuerdo con todo. Como cuando alguien le dice, mire, no importa, todo lo que usted diga sí. No le preste atención. Bien, claro. Eso, ¿qué nos va a dar? Varianza irrelevante. Eso nos va a dar ítems complicados. Claro, ojo, y esto hay que cuidarse mucho. Claro, tú no lo vas a poder controlar del todo, pero sí pudieras ir matizándolo, ¿no? Ir matizándolo. Y otro, lo de las respuestas descuidadas, ¿no? Que también son esos patrones de respuestas que se van dando y eso se puede medir. Digamos, las personas, ¿verdad? Te van dando unas respuestas sin prestar atención al contenido del ítem. ¿Listo? Pero fíjense que construir ítems no es una cosa de solamente lanzar preguntas. Y por eso es que yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención cuando ven un instrumento por ahí y dicen, bueno, hice 30 preguntas, le agarré una prueba piloto de 30, le apliqué a los expertos, le hice el alfa de Cronbach y ya está listo. Honestamente, ustedes no se han dicho, no se han preguntado, ¿así de fácil es esto? ¿Tan caricaturizado está la situación como para yo creerme que un proceso serio, digamos, sistemático y que yo pueda replicar tenga esas características?
Yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención eso, ¿no? Entonces, para que vean que la redacción de ítem es una tarea bastante laboriosa. Y aquí no hemos hablado de las propiedades psicométricas luego de, porque esto es puro llegar a redactar el ítem, luego suministrar el instrumento, ya después viene otra cosa más. Ya vienen análisis estadísticos para ir mirando varias cositas, ¿no? Que son las propiedades psicométricas, evidencias de validez, en fin, todas esas cosas que van dándose por ahí. Bueno, algunas referencias, aquí hay algunos textos, por ejemplo, este texto es muy bueno, para la parte de ítem. Claro, no es que sea propio para construir ítem, pero sí el abordaje. Este texto también es muy bueno. Este es un poquito más generoso en cuanto a aspectos teóricos. Este basado en actitudes, pero ustedes pueden extrapolar esas ideas a otros contextos. No precisamente tiene que quedarse ahí. Y aquí hay, por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, instrumentos ya elaborados, escalas ya hechas. Entonces, por ejemplo, miren este libro, ¿no? O sea, mediciones para educación a distancia, en fin, ahorita que estamos en esta época, ¿no? Pero ustedes revisan, entonces se van abordando diversos constructos, mira, para medir satisfacción, para medir la cuestión de las clases en línea, la satisfacción, la calidad, todo eso. Entonces, miren que usted va leyendo y va consiguiendo varios instrumentos, ¿no? Miren, instrumentos. Y tú vas bajando aquí, mira, y aquí van apareciendo los instrumentos con sus preguntas. Y mira lo interesante aquí, el propósito, la descripción, el proceso de validación. Miren, ¿qué se hizo para validarlo? ¿No? ¿Qué se hizo para validar? Y bueno, ahí tú vas viendo el instrumento, ¿no? Ahí y vas viendo las adaptaciones, mira, escala, vas viendo propiedades, en fin, y ahí aparece la escala, ¿vale? Eso en ese contexto. Y hay muchos más, ¿no? Muchos más instrumentos ahí. Miren para la parte de marketing. Esto es básicamente un manual de escalas para marketing. Y si usted se pone a ver, y este es recién, 2019 también, mira, todas las que hay, mire todas las escalas que hay, que tú ya puedes usar. Claro, y lo interesante de esto, ¿qué es? Miren, el origen, algunas propiedades que se fueron, hay unos más que otros, ¿sí? Unos que son de repente más rigurosos que otros, pero bueno, te van informando cosas, ¿no? Mira, aquí tiene escalas. ¿Listo? Son escalas cortas, sí, pero bueno, esa es una tendencia, ¿no? Ahí hay que uno puede mirar. Por ejemplo, mira, aquí hay otro, cuestionarios y escalas de diversas cosas. Actitudes, cuestiones relacionadas con el estudio, enfoques de aprendizaje, autorregulación, autoeficacia, cuestiones que tienen que ver con la educación, en fin. Pero mira, ¿no? Ítems que, mira, claves de corrección, algunas consideraciones previas que han hecho de la fiabilidad, de la medición de ese instrumento, las dimensiones, ¿listo? Escalas relacionadas con el estudio, en fin. Noten que esto también, este tipo de recursos, nosotros también lo podemos usar para ayudarnos a construir ítems. Lo que yo le decía hace un momento, esto tú no lo construyes desde cero. Generalmente tú te vas alimentando de varias fuentes. Y ese es el trabajo. Bueno, a ver. Estos son los estándares que ya habíamos comentado. Bueno, esta es la otra que les mostré hace un momento. Este igual en el área de psicología. Y fíjense, algunas referencias que nosotros podemos ir mirando. Hay muchas más, por supuesto. Pero
siempre en aras de ir tratando de lograr medir de la mejor manera eso que nosotros estamos intentando medir y tener presentes las limitaciones. Si no tenemos presentes las limitaciones que hay cuando hacemos todo esto, pues no estamos haciendo mucho, ¿no? A ver, muchachos, y claro, todo esto que les he comentado es porque hay una finalidad de fondo, subyace una intención, ¿no? Subyace una intención. Y es que la próxima semana vamos este curso no lo habíamos vuelto a dar desde el año pasado, como julio del año pasado, porque bueno, como que no había interés. Últimamente me han dicho, mira, uno de construcción para ir mirando, para ir, ¿verdad? Entonces justamente lo hemos habilitado. Obviamente hemos rediseñado algunas cosas, diapositivas, en fin, bueno, pues porque eso hay que hacerlo, ¿no? Y justamente orientado a hablar sobre esto, pero ¿qué va a ser lo interesante de aquí? Que pretendemos que usted trabaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros, como ya algunos han estado en nuestros cursos, habilitamos los materiales y demás, trabajamos con la plataforma, con Drive, ¿no? Subimos los materiales, las grabaciones, todo eso lo subimos ahí. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Que si usted se inscribe en el curso, pues hay como que un requisito, ¿no? ¿Cuál es? Pues que tenga ganas realmente de sentarse a trabajar. ¿Bien? Ojo, también lo puedes llevar de manera diferida. También mucha gente lleva nuestros cursos de manera diferida. Pero la idea es que tú, si quieres aprender a construir ítem y familiarizarte con esto, no es que vas a salir experto porque es mentiras. Pero sí por lo menos vas a entender un poco la lógica, vas a tener fuentes referenciales, vas a tener la experiencia de poder ir mirando para dónde es que va la cosa. ¿Bien? Entonces, cada sesión pues buscamos, o bueno, vamos a buscar, a excepción de la primera, claro, que usted vaya construyendo a medida que vayamos avanzando. Eso es lo que, por ejemplo, ya para la segunda sesión ya tú deberías ir trabajando con un constructo, definiéndolo, unos ítems tentativos, eso, para irlos evaluando, para irlos mirando, para ir dando una retroalimentación. Eso es lo que buscamos. El 8, 10, 15 y 17 de agosto, 7 hora Perú, a 9, ¿cierto? O Colombia, Ecuador, Perú. Vamos a hablar de los estándares, porque esto es importante, eso hay que hablarlo, de constructo, pero vamos a profundizar mucho más en eso, de los pasos, porque ya vamos a construir ítems con escalas Likert. Tú dirás, y las escalas de Goodman, del diferencial, no, pero imagínense que nosotros necesitamos todo un, ¿cómo se llama esto? Un diplomado, ¿no? De puro construcción de ítems. Entonces, como yo les decía al inicio, un poco la justificación es que es lo más común. Las escalas Likert es lo más común. Y claro, ya después que tú adquieres la confianza de esta estrategia, ya te vas a la escala de Goodman, la escala de diferencial Zeeman, y eso va a ser mucho más rápido. Va a ser, porque la lógica es la misma. Solo lo que va a cambiar es la manera en cómo tú configuras las escalas. Eso es todo. ¿Bien? Y propiedades psicométricas. Lógicamente no vamos a ver todo lo que son propiedades psicométricas porque es un curso. Pero si vamos a mirar algunos elementos claves pues para ir evaluando nuestros ítems. Bueno, muchachos, ese es un poco, ¿no? La invitación por si se animan y ahí está eso. Entonces, es todo. Gracias por su tiempo, por la confianza, por asistir a estos espacios. Dudas, preguntas, quedo al pendiente. Pueden activar el micrófono sin problema. Ok. Pueden activar el micrófono si tienen alguna duda. Y si no, pues damos por culminada la sesión. Te escucho. Una pequeña pregunta, Raúl. ¿Nos proporcionarán la grabación de este video? Sí, claro. Okay. Esta sesión la vamos a compartir, claro. Listo. Bien, gracias, Raúl. Tranquila.
Entonces, bueno, no sé, muchachos, si hay por ahí alguna duda, algo de repente, si están haciendo un instrumento, algo, alguna inquietud, de repente, mira, yo he visto esto, yo hago esto, pero yo... Es eso. Yo no tengo la exclusividad de la verdad, ¿no? Pero sí se supone que uno va revisando cosas y se va dando cuenta cómo la comunidad científica va reportando cómo la parte del área de la psicometría, que es la que tiene un 100%, digamos, de vinculación con esto que hemos hablado, va reportando, va sugiriendo, y bueno, eso es. Entonces, no sé si tienen algún comentario, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, gracias por asistir aquí, Osvaldo, Rubén, Lorena. Entonces, bueno, muchachos, nada. Gracias, Ana, Cintia, Danitza, Lorena, Freddy, Mariana y demás compañeros. Gracias por la atención y estamos conversando en otros espacios. Que estén bien. Hasta pronto. Gracias, Raúl.